Estimados alumnos del curso de Lógica 1, en esta lección vamos a revisar la actividad 1 del bloque número 2, que tiene que ver con los principios del entendimiento humano. Este cuestionario es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados porque en él van a tener que realizar una pequeña lectura antes de contestarlo y con esta y una serie de preguntas van a tener que realizar una reflexión un poco extensa sobre lo que creen o lo que opinan ustedes sobre los orígenes de los principios del entendimiento humano. Esta es una discusión muy amena y muy interesante e importante en la lógica, en la epistemología y en la filosofía de la ciencia. Entonces, de nuevo, con esta lección ustedes se pueden apoyar para contestar el cuestionario. Entonces, vamos a revisar la lección. La lección que vamos a revisar, pues se llama así, ¿no? Principios del entendimiento humano. Bueno, en la tradición filosófica se estudian como base de la lógica 3 principios que rigen todo pensar que se ha desarrollado y son fundamentales. En estos principios se expresa la forma básica de una proposición que siempre, bajo cualquier circunstancia, tendrá la propiedad de ser verdadera. Podemos considerarlos como los principios máximos de ordenamiento del conocimiento. Y al ser siempre verdaderos, son considerados como proposiciones analíticas. Vamos a analizar poco a poco los conceptos que aparecen en esta introducción para ver lo que son los principios del entendimiento humano, su importancia dentro de la lógica y lo que para nosotros atiende la reflexión sobre ellos. Para empezar, una proposición analítica, lo que van a ver después cuando lean un poco de Kant, es por definición una proposición que expresa el contenido que el contenido del sujeto está contenido en el predicado, ¿no? Por ejemplo, veamos los siguientes ejemplos. Un triángulo es una figura de 3 lados. Un hombre casado es un hombre no soltero. Un círculo es una figura de lados infinitos. El ser es y no puede no ser, ¿no? La última de estas frases es sacada del poema de Parménides sobre el ser, ¿no? Es como una proposición analítica tradicional de la filosofía. Lo que tienen en común todas estas proposiciones es que lo que se predica del sujeto es parte misma de la definición del sujeto del que se habla. Un triángulo es por definición una figura de 3 lados. De estas proposiciones que yo enuncio, creo que para mí la número 2 es la más clara, ¿no? Un hombre casado es un hombre no soltero. Entonces, también podemos decir que las proposiciones de este tipo resultan ser siempre verdaderas, pero que además no nos informan nada nuevo sobre el mundo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo esta computadora es esta computadora, esta pluma es esta pluma, este cuaderno es este cuaderno, esta silla es esta silla, pues no estoy enunciando nada más de lo que ya sabemos y no estoy aportando nueva información, pero estoy diciendo solamente verdades, ¿no? Nadie va a poderme negar ninguna de ellas. Pero como ya sabemos, no informan más del mundo que conocemos. Bueno, de esto se derivan 3 principios tradicionales. También son expuestos en la lógica aristotélica, son expuestos en lógica proposicional y son puestos en duda después cuando se hace lógica superior en las filosofías de las lógicas. Pero nosotros, a manera introductoria, nos vamos a tener que familiarizar con estos 3 principios, por ahora de manera informal, solamente de lenguaje natural vamos a captarlos para después, en lógica formal, cuando veamos un poco más, saber qué significa que una oración tenga la propiedad de ser una proposición analítica y después veremos cómo es que esas proposiciones analíticas son tratadas en lógica formal como tautologías. Entonces, vamos a empezar con la primera de ellas. La básica es el principio de identidad, que enuncia básicamente pues que toda cosa es ella misma, ¿no?
como decía hace rato, este cuaderno es este cuaderno, esta computadora es esta computadora, esta silla es esta silla. De la misma manera, podemos decir que todas estas proposiciones tienen la misma forma. Dado P es cualquier proposición, P es cualquier objeto, ¿no? Que ustedes puedan nombrar. Entonces, P es P, ¿no? Esa cosa es ella misma. Y se entiende mejor con esta otra enunciación más natural que hago, ¿no? Todas estas proposiciones son necesariamente verdaderas para cualquier instancia de P, y si las enunciamos en lenguaje natural, tendríamos algo como toda cosa es ella misma, ¿no? Evidentemente es verdadera. Luego, después que nosotros conocemos este tipo de proposiciones, las proposiciones de identidad, y las llamamos principios, así como el poema del Parménides dice que el ser es y no puede no ser, es vacua, pero siempre es verdadera. De ella se deriva la siguiente, principio de no contradicción. El principio de no contradicción dice lo siguiente. De la anterior proposición que acabamos de construir, tenemos que toda cosa es ella misma, o que P es P. Podemos derivar que si toda cosa es ella misma, no puede ser ella misma y otra cosa distinta a ella misma al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, no es cierto que P, para cualquier instancia de P, no es cierto que P sea P y no sea P al mismo tiempo y en el mismo sentido. O no es cierto que alguna cosa sea ella misma y no sea ella misma al mismo tiempo y en el mismo sentido. No tiene ningún sentido para mí decir que esta pluma es una pluma y no es una pluma al mismo tiempo. No tiene sentido para mí decir que yo soy yo, pero al mismo tiempo no soy yo al mismo tiempo. Entonces, de este tipo de cosas, este tipo de fórmulas, lenguaje natural, son las que enuncian un principio de contradicción, ¿no? Es lo que siempre veríamos como una especie de contradicción. Entonces, este principio nos estipula que ante este tipo de proposiciones nosotros tenemos que decir que no son, siempre son falsas, ¿no? Si algunos de nosotros decimos que una cosa es ella misma y al mismo tiempo es otra, estaríamos cayendo en una contradicción. Por eso el principio es de no contradicción, ¿no? No te contradicirás nunca, ¿no? Como un principio así religioso parecido, ¿no? Pero en lógica. No te contradicirás. Es tanto como decir un gato es un perro, o blanco es negro, o un triángulo es una figura de 4 lados, ¿no? Así de contradictorio, así como estas frases son contradictorias, ¿no? Entonces ya llevamos 2 principios, el de identidad y el principio de no contradicción. Y el tercero y último es el principio de tercero excluso. Entonces, de lo anterior podemos concluir que si toda cosa es ella misma, entonces para todo concepto podemos decir si un objeto pertenece o no pertenece a dicho concepto. Es decir, para cualquier concepto los gatos son o no son perros. Blanco es o no es negro. Un triángulo es o no es una figura de 4 lados, ¿no? Por ello, el principio de tercero excluso se enuncia de la siguiente manera. Toda cosa es P o no es P. O también se puede decir P o no P, ¿no? Cuando veamos nosotros lógica formal y tengamos cada uno de estos principios formalizados, quedará mucho más claro a qué se refiere con identidad, con no contradicción y con tercero excluso, porque en mi explicación puede quedar un poco difuso si el principio de no contradicción es cuando veamos una contradicción o que cuando vemos una contradicción habrá que negarla, entonces ahí hay como una especie de obscuridad, pero cuando nosotros veamos lógica formal nos daremos cuenta de cómo se formalizan este tipo de proposiciones que siempre tienen que ser verdaderas y será más evidente por qué son principios del entendimiento humano que siempre son verdaderos. Entonces, la cuestión de esta actividad es que nosotros analicemos cuáles son estos principios. Cuando ustedes lean acá, van a darse cuenta que es una explicación muy clara y muy específica de estos principios. Entonces, la pregunta después de eso va a ser de dónde vienen, ¿no?
él va a dar una cierta propuesta, yo quiero que ustedes reflexionen la suya. En la lección anterior proponíamos el proceso de razonamiento como un conjunto de 3 fases: conceptualización, construcción de juicios y argumentación. Ahora bien, estos 3 principios de razonamientos pues son esquemas inferenciales correctos, cuyo origen da pie a una discusión bastante interesante. Pregúntense ustedes, ¿las cosas de la naturaleza que vemos constantemente cumplen con el principio de identidad? Si no es así, intenten dar un contraejemplo. ¿No es más apropiado decir que estos principios constituyen un orden que le damos a las cosas a partir de las capacidades de nuestro intelecto? Es decir, que nosotros no podemos entender, si acaso lo viéramos, alguna contradicción, ¿no? Y aun si la viéramos, no podríamos entenderla de esa manera. Entonces es una capacidad con la que mi intelecto ordena el mundo, o esos 3 principios están dados en la naturaleza. Al final de cuentas, esa es la reflexión a la que quiero que ustedes lleguen. Entonces, como cierre de esta lección, propongo que realicen la actividad. Primero realicen la lectura de los principios del entendimiento humano, la crítica de la razón pura de Kant. Es un pasaje muy pequeño, y realicen el cuestionario correspondiente. Si tienen alguna duda, pueden enviarme algún correo o un mensaje a través de la plataforma Moodle. Y pues por mi parte sería todo. Un saludo y mucha suerte.